tiempo de Enigmas de la Historia viajamos hasta una famosa marca de refrescos. Hablamos de la Pepsi. Hoy hablamos de la Pepsi cuando fue una potencia, podríamos decir entre comillas, militar tras vender refrescos a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a cambio de alcohol y armas. Y es que la empresa de bebidas recibió como pago a sus productos stock armamentístico ruso de la Guerra Fría. Un directivo de la compañía a un miembro de la administración Bush le dijo: estamos desarmando a los soviéticos más rápido que vosotros. Viajamos no muy atrás en el tiempo y es que son bien conocidas las dificultades que sufrieron los empresarios estadounidenses para poder, podríamos decir, colar aquellos productos que eran complicados de pasar por ese telón de acero. Así que nos encontramos el caso del ejecutivo de Pepsi, Donald McKendall, que tuvieron que emplear auténticas virguerías, podríamos decir, para lograr hacer negocios con el gigante soviético, siempre poco receptivo a levantar ese telón de acero y a permitir el paso a todo lo que oliera a capitalismo o a Estados Unidos. Para hablar de esa etapa un tanto enigmática y oscura de la marca Pepsi, contamos con la ayuda inestimable de nuestro compañero y experto, Shai Shemer. ¿Qué tal, Shai? Bueno, no destapamos una botella de ningún refresco, pero no podemos hacer publicidad, pero toca hablar, en este caso, de una marca. Así es, de alguna manera, una marca que va a competir o intentará competir en parte con el vodka. No es la misma sustancia, pero se trata de un icono frente a otro icono que es más cultural y, por supuesto, es el alcohol frente al azúcar. El azúcar que produce calorías vacías tanto como el alcohol, y aquí viene el problema. Los dos tenían que estar bien fríos, eso está muy bien, y en un clima como el de la Unión Soviética venía ideal que la Pepsi, una bebida muy interesante, nacida, por supuesto, es una bebida carbonatada que se origina en los Estados Unidos y se inicia en 1893. Sí, el farmacéutico Caleb Bradham fue el que preparaba esta bebida, que era una bebida vendida en los boticarios, en principio competidora de la Coca-Cola, que no la quiso adquirir y, por supuesto, estaba siempre en el segundo lugar. Curiosamente, vuelvo a decir, el azúcar frente al alcohol, y los rusos ahí van entrando de alguna manera en este idilio de Pepsi, que entre los dos parece de que una compañía americana logra entrar y hacer, y esto no es la primera vez que ocurre, que compañías logran entrar en países con sus productos cuando los mismos países no tienen claras relaciones establecidas o relaciones muy accidentadas, ¿no? Así que aquí tú has nombrado bien a Kendall, que tuvo el acierto de entregarle una de sus famosas bebidas de cola al presidente ruso. Podemos decir que fue un capricho, fue algo que no llegó a un acuerdo, pero sí llegó a un acuerdo en 1972, y Pepsi desembarcaba en el codiciado mercado soviético, que estaba en aquel tiempo ya dirigido por Brezhnev. Y así adelante siguen refresco, como bien has dicho, por armas. Importante lo que vamos a comentar en estos momentos y sobre todo nos remontamos al inicio, el inicio de ese idilio de Pepsi con la Unión Soviética, que estaría más o menos en el verano del 59 gracias a una exposición muy particular, esa exposición nacional americana celebrada en Moscú, con la que la administración del presidente Eisenhower pretendía, mediante el empleo de la propaganda, hacer mella en la población rusa, mostrando de alguna manera el modo de vida capitalista. A partir de ese idilio, ese flechazo económico y que rompía esa barrera del telón de acero, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre principalmente que la Unión Soviética se encuentra con una sobreproducción de armas, muchas de ellas buenas y muchas obsoletas. No puedo decir que la falta de conflicto en el mundo trajo el problema, pero sí la falta de coordinación de una Unión Soviética que se está desintegrando y tiene exceso de producción y, por supuesto, necesita quitarse esa producción de alguna manera y traducirla en armas, no entrando en un conflicto internacional ni produciendo guerras. Entonces, el pago de su producto en armas de alguna manera fue una idea o una estratégica.
Entonces el trato se produjo a cambio de la entrega de, no hablamos de Kalashnikov, sino de submarinos, cruceros, fragatas, destructores. Provoca de alguna manera que con el apaño, podemos decir, con la cobertura del gobierno americano, que la empresa Pepsi-Cola se convierte prácticamente, por lo menos en forma de teoría, en teoría, en una potencia militar por lo que estaba recibiendo. Por supuesto, no era que la Pepsi-Cola estaba queriendo ser una potencia militar, pero fue realmente lo que estaba ocurriendo. Se estaba utilizando como un medio de transmisión, de deshacerse de las armas soviéticas como transacciones comerciales aprobadas, los cuales permitió a la Pepsi-Cola cobrar este armamento y deshacerse del mismo, porque ese armamento tenía que ser pasado al gobierno americano. Podemos decir que el gobierno americano compra las armas de la Pepsi-Cola en vez de comprarlas directamente o deshacerse de ellas por parte de los rusos. ¿Por qué esto ocurre? Ocurre porque no podían hacer un tratado de desarme, que es muy completo, muy complejo, pues pagaron con armas a cambio de esta bebida. ¿Qué poder tenía esta bebida realmente? Llegó en el momento justo y en el momento interesante de generar una situación política que nos causa un poquito de risa, ¿no? Pero así fue, así en aparentemente sencillo, pero hoy en el escenario internacional que vivimos no sería esto tan posible, pero en aquel tiempo fue una estrategia muy interesante. Hay que señalar también que cualquier producto norteamericano producía cierto fervor. En la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas podríamos hablar de un pantalón vaquero por el cual podría cualquier persona o muchas personas hacer ciertas cesiones o hacer casi cualquier cosa por conseguirlo. Eso choca con esa perspectiva del telón de acero. ¿Qué más sabemos de lo que ocurrió con Pepsi y esa Pepsi de Khrushchev y esa Pepsi sobre todo de Donald McKendall y también hasta qué punto la connivencia y el guiño, la complicidad del gobierno norteamericano? Podemos decir que cuando llega a la Pepsi Donald Kendall, realmente hay un gran cambio en la compañía. Y esos cambios en la compañía fue la imagen, ¿sí?, que aparentemente era una bebida muy sencilla para la clase baja, y pasó a ser una bebida, por eso es lo que llega a la Unión Soviética, la convierte a través de una campaña publicitaria muy especial a ser la bebida de los jóvenes que están con un estilo renovado. Estamos hablando también de una juventud rockera, de una juventud que proviene ya de la Segunda Guerra Mundial, el nacimiento del rock. Estas bebidas, junto con los vaqueros, junto con esos iconos americanos que existían y eran buenos. Bueno significa tal vez aceptados por la sociedad por su calidad, pero eran iconos de una nueva generación. Y claro, a través de la propaganda internacional del mercado negro llegaban los americanos, lograron realmente introducir también ellos a través de todos sus medios publicitarios la nueva visión de la posguerra. Así que Pepsi se convirtió en un desafío publicitario. Es un desafío. Y de esta manera lograron introducir en la Unión Soviética el deseo también de un cambio de posguerra. Eso estaba muy disimulado, pero no había forma de detenerlo. De esta manera la Unión Soviética, digamos, en un estado ya de debilidad, empieza a entrar en eso de dejar introducir un poco, preparando ya el camino para prácticamente una desintegración. Pero no fueron elementos separados, fue la Pepsi también muy agresiva. Tenemos que entender un paralelismo, lo que hizo el ping-pong entre las relaciones de China y Estados Unidos en la época de Nixon. También el deporte fue utilizado muchas veces como vía de escape. No estoy haciendo un paralelismo, pero sí que estos elementos se fueron utilizando para no entrar en comprometedoras reuniones de carácter político. Se utilizaron elementos que ayudaron a realizar unos puentes de reorganización,
Así que, de alguna manera, en los años siguientes se abrieron numerosas fábricas en Rusia, se contaron fábricas por decenas y hubo contratos muy pingües, y ya con la administración a manos de Gorbachov se reorganizaron y se renegociaron los tratados, pero ya con Gorbachov esto fue realmente por rieles, a una velocidad extravagante. Así que el traumático proceso que sufre la Unión Soviética beneficia a la Pepsi, que ya estaba introducida dentro del gigante rojo, se puede decir, y claro, todo este colapso económico que ellos están sufriendo por una economía centralizada en el gobierno, se llama economía centralista, fue realmente lo que permitió a la Pepsi hacerse de infraestructuras muy pingües en la Unión Soviética. También con coparticipación del empresariado soviético, que estaba a la espera que se liberen los mercados negros, porque el mercado negro en Rusia era un mercado muy prolífero. Ya llegó la hora de canalizar, pero estaban muy interesados todos los sectores, también los armamentistas, los de la droga, la prostitución y, por supuesto, las inversiones a todo nivel. Sabían que los americanos eran una carta segura de restaurar en parte la economía soviética. Siempre fue así, y así que el trigo soviético dependía de alguna manera del trigo americano. Estamos hablando de una etapa de decadencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué elementos produjeron, provocaron, aceleraron ese proceso de decadencia? Bueno, tenemos que hablar que no solamente fue un tema político, ya no tenían dinero para mantener este sistema y ya no estaban pudiendo con los conflictos internacionales, y lo digo de una manera muy sencilla, tal vez muy simplista, es mucho más profundo. Hubo un proceso también social dentro de la Unión Soviética, hubo un proceso también en Polonia, hubo un proceso en Checoslovaquia, había un cambio en todo el mundo y o esto iba hasta una confrontación nuclear. Pero no nos olvidemos también que lo tenemos a Ronald Reagan con el famoso plan de la guerra de las estrellas, cuando los americanos demuestran que pueden crear una red satelital de detección y también de ataque, que a nivel tecnológico y a nivel también económico los rusos ya no pueden llegar, porque todo su sistema está caduco en cuanto a darle de comer a 300 millones de soviéticos, importar alimentos, o iban a una guerra total o buscaban un cambio. Y claro, hubo cierta sabiduría, ya no podían competir con el gigante americano, y es que Gorbachov es el eslabón final de una apertura, porque si esa apertura no se realizaba, sus propios conflictos internos y sus propias guerras civiles iban a acabar con el gigante soviético de una manera más trágica. No lo digo de una forma muy simplista, pero sí fue. Entonces se liberaron presos políticos, se dejaron salir a los judíos que querían llegar a Israel, pero principalmente querían llegar a los Estados Unidos. Comienza a Gorbachov a hacer en los escenarios internacionales, a cantar en inglés, a cantar con Reagan. Hay un cambio de algo que a todos nos quedamos perplejos, pero la Unión Soviética reestructura su estrategia porque no puede darle de comer a la gente y no puede seguir gastando dinero en la carrera armamentista. En una carrera armamentista que ya pasa a niveles de la estratosfera, ¿no? Fue el famoso plan de Reagan, que no se llevó a cabo, pero de llevarse a cabo realmente la superioridad hubiera sido tremenda. En ese plan yo no he detallado, pero el plan de detectar, destruir, poder neutralizar armas desde la visión satelital, que no podían los soviéticos ya competir. Es aquí que en esta visión Gorbachov no dejan de ser potencia, pero reconocen que su situación es más comprometida, que ya no están a la altura de la Guerra Fría de los años 50, ya están en decadencia. No pueden competir a nivel del capitalismo. Y no es que Estados Unidos estaba exento de sus crisis, pero superaba notoriamente, tecnológicamente y económicamente y estratégicamente a la Unión Soviética. Es momento de conclusiones y nos quedamos con ese episodio interesante de dinámica y estrategia empresarial por un lado, y también de forma de evaluar hasta qué punto se iba desintegrando o iba permeando otros aires en ese el que consideraríamos
telón de acero. Y es que hablamos de la iniciativa del ejecutivo de Pepsi, Donald Kendall, y de esa Pepsi que tuvo un lugar importante y también un pago un tanto particular, como hemos mencionado, todo un arsenal que queda para la historia, un pago que nada más y nada menos estaría valorado en unos 17 submarinos, un crucero, una fragata y un destructor, lo que provocó que la empresa de bebidas de cola se convirtiese, al menos durante un breve periodo de tiempo, en el que contó con todo ese arsenal, en la sexta potencia militar a nivel mundial. Momento para conclusiones. ¿Qué aprendemos de todo esto? La conclusión que aprendemos es que si los Estados Unidos, con todas sus carencias, falencias y contradicciones, no hubieran podido dominar un poco al gigante soviético, el mundo hoy sería diferente y para muchos de nosotros muy triste, porque dentro de la tristeza que vivimos en muchas áreas, por no tener la plenitud de algunas cosas que pensamos, la democracia es un bien muy preciado y no fue exportada al mundo por la Unión Soviética. Creemos que sí exportaron muchas cosas y tal vez grandes ideas, pero no la democracia como una forma de vida y el respeto y el Estado del Derecho. Sin entrar en los detalles, podemos entender de que este proceso, sí, pudo haber sido realizado de muchas maneras. No existen extremadamente, por decirlo así, buenos y malos, pero sí podemos decir que hay preferencias. Y en las preferencias es que el mundo sigue luchando por el desarme, que hay que continuar, y hay que hacerlo también cuidando los valores sociales de la democracia, cosa que el bloque soviético nunca defendió así como los entendemos muchos aquí en Occidente. Y es así que ellos también se rindieron a Occidente. ¿En qué se rindieron? Principalmente en lo que nosotros estamos defendiendo: vivir en democracia y en la libre empresa, y que las personas realmente puedan tener la posibilidad de escoger, siempre en un sistema que también guarde la equidad, la justicia y el derecho de todos a ser libres. Otras amenazas sin duda siguen en el horizonte y hablamos del presente y de la historia reciente, esa nueva Rusia de Putin, que de alguna manera busca volver a algunas de las aspiraciones de esa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y también hasta cierto punto retomar o entroncar con el zarismo. Esas son algunas pretensiones, pero eso es parte de otro tema.